¿Más grandes es mejor? ¿Un neumático más ancho es más seguro? ¿Vale la pena pagar por unas llantas de más diámetro? ¿O simplemente es una moda? Todas estas preguntas y otras muchas te las vamos a responder de forma muy clara. Pero ya te lo adelantamos, el tamaño sí importa, aunque no quizá de la forma que estás pensando. Bienvenidos a Garaje Hermético, enciérrate con nosotros. Hace muy poco, unas llantas de 18 pulgadas eran territorio exclusivo de coches deportivos. Bueno, y unos neumáticos de 225 o más anchos o de perfil de 50 o más bajo, pues todavía más. Ahora eso ha cambiado. Bueno, ha cambiado tanto que hace poco estaba probando un SUV eléctrico que podía llevar llantas de hasta 21 pulgadas. Y, por ejemplo, hay berlinas sin ninguna protección deportiva que llevan neumáticos de 225 y perfiles por debajo de 50. Esto ha cambiado completamente. ¿Y los deportivos? Bueno, pues imaginaros, por ejemplo, traigo un ejemplo, un coche de referencia. Un Golf GTI. ¿Qué calzado lleva un Golf GTI de los de ahora, de serie? Pues me lo he apuntado aquí. Unas ruedas de 225 en perfil 40 con llanta de 18 pulgadas. Además, por 1000 euretes de nada, te puedes poner unas ruedas de 235 en perfil 35, que es así, en llanta de 19 pulgadas. Una pasada. Bueno, estaba hablando fuera de cámara con Rodrigo, que claro, yo lo digo como se dice aquí en España. En España la llanta es la parte metálica central y el neumático es la parte redonda. También se le llama calzado, zapatos y tal. Un buen calzado se refiere a la combinación de ambas. Pero yo sé que en otros sitios se dice zapatos, calzado, rines, se dice a las llantas, creo que en México, en otros países. Pero bueno, para que nos entendamos. Yo me refiero a la llanta, a la parte metálica, y al neumático, pues a la banda, a la goma, a lo que es el neumático. Conclusión, los coches de ahora llevan ruedas mucho más anchas que antes. La pregunta es, ¿esto es bueno o es malo? Yo no me resisto a contar una anécdota. Es una anécdota que no tiene que ver con coches, pero es que me encanta, como diría mi hija, me encanta. Y es que me acuerdo cuando era director general. En un comité de dirección, la última persona que hablaba era la responsable de toda el área digital y online. Sé el nombre, pero no lo voy a decir. Nosotros, si ahora sé poco de internet y esas cosas, imaginaros, en ese tiempo no tenía ni idea, ni yo ni ninguno. Cuando le tocó su turno empezó a hablar. Empezó a hablar usando unas palabras rarísimas, todas muy técnicas y todo muy serio. Cuando llevaba 10 o 15 minutos hablando, el consejero delegado le mira y le dice, voy a decir el nombre de pila. Oye, Paco, pero muy interesante esto que nos estás contando, pero perdóname, ¿esto es malo o es bueno? Y Paco dijo, no, es bueno. Hombre, empieza por ahí. Estábamos todos preocupadísimos. Bueno, pues a la pregunta de si esto es malo o es bueno, la respuesta en este caso no es tan fácil, pero vamos a verlo punto por punto. Así que vamos a ver si las ruedas más grandes son mejores o peores y vamos a empezar contando sus ventajas. Ventajas. Ventajas de las llantas de mucho diámetro. Bueno, básicamente son 3. La primera, son más bonitas. Eso está claro, está clarísimo. Hay un amigo mío de las carreras que decía, es que cualquier coche lo bajas un poquito, le pones unos números en las puertas y unas pegatinas y gana mucho. Bueno, pues esto es lo mismo. Cualquier coche le pones llantas más grandes y es más bonito. Es así de fácil. La segunda ventaja, pesan menos. No es que pesen menos que una llanta de chapa, no. Es que unas llantas, a igualdad de diámetro de la rueda, si ponemos más llanta y menos goma, menos perfil, la rueda pesa menos. ¿Por qué? Esto los aficionados a las bicis, incluso a las motos, lo sabrán bien. La goma pesa más que un buen aluminio, pesa más. Entonces, a igualdad de diámetro de la rueda, si hay más metal y menos goma, la rueda pesa menos. Y luego la tercera ventaja, que es por la que se empezaron a usar, sobre todo en competición. Más diámetro de llanta permite poner frenos más grandes. Si veis los coches muy deportivos, ahora de Ferrari, Porsche y tal, o los coches de competición, como era el caso, por ejemplo, del Seat León o del Hyundai, lleva llantas de mucho diámetro y el freno de disco es enorme, sobre todo delante, y ocupa toda la llanta. En los coches de calle llevan llantas tan grandes que el disco ahí baila, sobra. Pero bueno, siempre viene bien porque por lo menos ventila mejor. Ventajas de las llantas más anchas. Esto se acaba rapidísimo. Una llanta más ancha tiene una única ventaja, que te permite poner neumáticos más anchos. Punto y final.
Ventajas de los neumáticos de perfil más bajo. Es decir, que tienen el mismo diámetro, pero la parte de goma es más pequeña, ¿no? La distancia, perfil, siempre acordaros que es la distancia cuando el coche está parado desde el borde de la llanta hasta el suelo. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, pues lo voy a explicar. La ventaja es que el coche es más vivo. ¿Qué quiere decir esto? La dirección es más viva porque el neumático, como el perfil más bajo, se deforma menos, pero incluso los apoyos, los cambios de apoyos, en general el coche es más directo. Lo que pasa entre el neumático y la carretera se transmite de una forma más directa al coche, ¿no? Bueno, ojo, siempre os digo esto porque doy por sentado siempre, lo tenía que haber explicado antes, pero lo explico ahora, estamos hablando siempre de ruedas de más diámetro, respetando siempre el diámetro final, porque la rueda, el diámetro final no puede ser mayor, porque primero no cabría en el coche y luego pasa una cosa, alarga el desarrollo, es decir, es como si en una bici pusiéramos una marcha más larga. El diámetro, la circunferencia exterior tiene que ser prácticamente la misma siempre. Pero es cierto, digo esto del desarrollo porque en general hay una cosa cierta. Un neumático de más diámetro, pero yo hablo de diámetro exterior, porque también los coches han evolucionado en llevar las ruedas, hablo ahora del diámetro exterior, más grandes. ¿Por qué? Porque un coche agarra más cuanto mayor sea la huella del neumático en el suelo. Todo el mundo piensa, bueno, si quieres más huellas, pongo un neumático más anchos. Ya, pero también puedes agrandar la huella poniendo ruedas de más diámetro. Y es una ventaja, sobre todo para conseguir agarre pensando en la motricidad. Esto es importante, pero distinguir muy bien. En un coche que tú compres y le pongas llantas de más diámetro, el diámetro de la rueda tiene que ser el mismo. Esto que os comento sirve si comparáis coches de generaciones, de años anteriores, que el diámetro exterior de la rueda era más pequeño. Ventajas de los neumáticos con más anchura. Como en el caso de las llantas, aquí también es facilísimo. Un neumático de más anchura, la huella es más grande, crece en anchura, luego su ventaja es muy clara. Simplemente agarran más. Y ahora vamos con las desventajas. Desventajas. Desventajas de las llantas de mucho diámetro. Tiene una que es doble, es que es más cara. Pero es que además, como os decía, para conservar la circunferencia exterior, si ponemos una llanta de más diámetro, ponemos neumáticos de perfil más bajo que también son más caros. Es decir, que la llanta en sí es más cara y hace que el neumático que calza también sea más caro. Desventajas de las llantas más anchas. Pues es lo mismo. Os decíamos en las ventajas que una llanta más ancha puede llevar un neumático más ancho. Ventaja. Inconveniente, con un neumático más ancho, ahora veremos las ventajas que tienes, pero una de ellas es que es más caro. Desventajas de un neumático de perfil más bajo. Me voy a saltar un poquito el orden que hay en el guión. Se desespera un poco Rodrigo, pero es que me gusta más contarlo así. Antes he dicho que la ventaja de perfil bajo era que hacía el coche, las sensaciones del coche más directa. Como decía antes Rodrigo fuera de cámara, flanea menos el neumático y todo es más directo. La dirección, el apoyo del coche. Esa es la mayor ventaja de un neumático de perfil bajo. Y esa es la mayor ventaja de un neumático de perfil bajo. Y me diréis, bueno, ¿es lo mismo? No, depende. Lo que es una ventaja en un coche deportivo o en un coche de competición puede ser una desventaja en un coche menos deportivo, en un SUV o en una furgoneta. Depende de quién lo vaya a conducir, porque claro, decir, bueno, una dirección muy directa en un coche muy vivo se lo va a conducir si es un utilitario, un coche destinado a gente que empieza, os digo, una furgoneta, pues no es una ventaja. Así que esta vivacidad, esta rapidez de reacciones, que es una ventaja en según qué coches, en otros puede ser una desventaja. Pero además hay otro inconveniente. El precio. Los neumáticos de perfil más bajo siempre son más caros. Tienen menos goma, pero son más caros. Y luego está una cierta fragilidad. Fijaros en esas llantas que decía, por ejemplo, que lleva el Golf de forma opcional, de perfil 35. La llanta es que está a pocos milímetros del suelo. Es muy fácil tocar la llanta y es muy fácil si pillamos una piedra, o bueno, no digamos ya si nos metemos contra un bordillo, pellizcar la llanta. Los neumáticos, cuanto perfil más bajo, son más frágiles. Prueba de ello, los todoterreno. Los todoterreno de verdad. No digo los sub estos super guays, no. Digo los todoterreno de verdad para hacer todoterreno. Siempre llevan neumáticos de perfil alto. Desventajas de los neumáticos con más anchura. Bueno, aquí voy a hacer una cita al Quijote, para que se vea que somos gente culta, ¿no? Con la iglesia hemos topado, amigo Sancho. Quiere decir que hemos llegado al meollo de la cuestión. ¿Y cuál es? También me voy a saltar un poco el guión, lo siento. Decíamos que un neumático de más anchura tiene una ventaja, y es que agarra más.
Y pasa como con el tema del perfil. La ventaja es que agarra más y la desventaja es que agarra más. Y me diréis, bueno, ¿cómo va a ser una desventaja que agarre más? Sí, ¿por qué? Porque la diferencia entre cuando el coche agarra y deja de agarrar, es decir, el coche está agarrando y de pronto derrapa, cuanto mayor es el agarre, es más brusco. En un coche de calle, sobre todo según qué coche, es una berlina, un utilitario, le interesa que el coche sea progresivo. Y un neumático muy ancho es menos progresivo. El caso límite es un coche de competición con slick. Es que la diferencia de que el coche pasa por la curva a toda velocidad a que derrapa, fijaros en la Fórmula 1. No derrapan y de repente ya, en la competición pasa eso. No derrapan y cuando derrapan ya te ha dado la vuelta, ya se ha hecho el trompo, ¿no? Eso es una de las desventajas, pero hay más. ¿Qué pasa cuando llueve? Pues que un neumático más ancho es más fácil que haga aquaplaning. Os iba a poner la pizarra para explicar lo que es el aquaplaning, pero si es que soy muy listo, no vale la pena. Es muy sencillo. Cuando el neumático está pisando agua, pero ya llega un momento que es un charco, es que, según la velocidad, no le da tiempo a evacuar el agua. Entonces el neumático, como no evacúa el agua, deja de tocar el asfalto. Se hace una lámina de agua entre el asfalto y el neumático. Cuanto más ancho sea un neumático, el aquaplaning lo hace antes y de una manera más brusca. En resumen, un neumático más ancho hace que el coche sea demasiado vivo de reacciones y que la diferencia entre que agarra mucho y derrapa, sobre todo en mojado, es mucho más violenta. Bueno, y hay otro inconveniente que para los que sois seguidores que no saltáis ni un vídeo os acordaréis de cuando hablamos de deportivos españoles y hablamos del Ford Fiesta Super Sport. Era un coche que para su época llevaba ruedas muy gordas, muy anchas, pero las suspensiones eran las mismas. Un neumático de más agarre solicita más a la suspensión, necesita unos muelles un poquito más duros y unos amortiguadores un poquito más enérgicos. Ya lo decía hablando de ese coche, es mejor o más suspensión que más neumático. O sea, que es mejor un coche con una buena suspensión, con buenos amortiguadores y un neumático relativamente estrecho, que lo contrario, un coche con una suspensión, unos amortiguadores blandos y mucho neumático. Por lo mismo que os decía antes, va a ser mucho más progresivo el coche con buena suspensión y neumático no tan ancho. Dicho esto, muchos pensaréis, vale, macho, me has contado un montón de cosas, pero al final no me has dicho cuáles son las mejores ruedas para mi coche. Pues mira, facilísimo. Las que trae de fábrica, de serie. No te gastes un duro en poner... Bueno, si es un capricho, no, es que quiero tener unas ruedas enormes. Bueno, pues pónselo. Pero no vale la pena. Y además no me digáis, bueno, total, oye, son 600 euros, 700. No es verdad. Tú ten en cuenta que si compras, por ejemplo, un Golf y le quieres poner las llantas más guays, son 1000 euretes. ¿No? 1000 euretes más las ruedas que trae el coche. Porque el coche viene con unas ruedas. ¿Qué quiere decir esto? Que el día que cambies las ruedas, olvídate de los 1000 euretes. Los neumáticos son muy caros y como rompas una rueda, no te va a salir a 250 euros la rueda completa, ni mucho menos. Así que, para mí, la mejor calzado, llanta más neumático, que puede llevar un coche es el que trae de serie. Es más, no digo recetas vendo, que yo sí tengo, porque en el Golf que yo tengo, sabéis que tengo un MK2, cuando lo compré tenía llantas más anchas, bastante más anchas, y neumático de perfil bajo. ¿Y qué he hecho? Las he cambiado por las de serie, que son de chapa, de 1 o 2 pulgadas menos, y neumáticos de perfil un poquito más ancho, creo que es perfil 50, o 55, ya no me acuerdo. Pero vamos, que tampoco es que sea muy alto, ¿no? Pero a mí me gusta mucho más cómo va el coche así. Así que espero que haya quedado claro una cosa, que una cosa son las modas, y ahora se llevan las llantas de mucho diámetro, y otra cosa es la ingeniería y el resultado real. Así que, si queréis dejar llevaros por las modas, a mí me parece fantástico, pero es que sepáis que, insisto, las mejores ruedas de cada coche son las que lleva de serie. He dedicado un buen rato a pensar qué coche del día elegía hoy, porque quería un coche que tuviera alguna historia que tuviera que ver con neumáticos. Y me he acordado de un viaje que hice desde Madrid a Andorra. Andorra está en los Pirineos, es un principado, un país distinto, muy chiquitín. Y bueno, cuando pasas Andorra la Bella y quieres ir a las pistas de esquí, bueno, yo no iba a las pistas de esquí, iba a correr una carrera del Trofeo Andros. Pues hay que hacer un puerto con nevado. Y yo iba con un Citroën CX GTI, me acuerdo perfectamente. Y no dejaban pasar a coches que no llevaran cadenas. Bueno, yo hice trampa por unas callecitas y me colé. Bueno, y subí y adelanté un montón de coches que llevaban cadenas. ¿Por qué? Porque llevaba unos neumáticos fantásticos. Unos Michelin TRX. Estos neumáticos no triunfaron. ¿Por qué?
Eran neumáticos que Michelin había decidido cambiar las medidas en pulgadas por medidas métricas. Bueno, aparte de ser medidas métricas, los neumáticos eran francamente buenos. Hoy en día, si tienes un coche, mucha gente cambia las llantas métricas por llantas normales porque salen carísimos. Es una pena, a mí me hubiera gustado que hubieran triunfado porque tengo manías a las medidas en pulgadas, me gustan más las medidas métricas. Llegamos al consultorio y lo primero que os voy a decir es que, ojo, mandad vuestras consultas al mail que aparece por aquí, debajo de mí, porque para simplificarnos la vida vamos a distinguir cuando mandáis consultas o cuando mandáis intros. Cuando mandáis intros para poner al principio del programa, acordaros, en horizontal, buen sonido, cuidarlo, originales, todo eso las mandáis a este otro correo que aparece aquí. Y así nos facilitáis muchísimo el trabajo. Pero bueno, vamos ya con las consultas. Piluca me dice que acaba de comprarse un coche nuevo que lleva neumáticos Bridgestone y que a ella le gustan los Michelin, que está pensando incluso a los neumáticos estos nuevos cambiarlos. ¿Qué opino? Pues opino que vas a tirar el dinero, Piluca, porque Bridgestone, o sea, a mí me gusta mucho Michelin, vaya eso por delante, pero Bridgestone hace unos neumáticos fantásticos. No me dices el coche que llevas, pero si llevas neumáticos Bridgestone seguramente sea un coche de una gama relativamente alta. Gasta esos neumáticos sin ningún problema y luego ya cuando se hayan acabado pones lo que tú quieras, unos Michelin y ya está, pero no los cambies, es una pena. Pablo Picón, que me dice que vive en Ibiza, yo lo creo, Pablo, que me lo dices para darme envidia. Estoy convencido de ello. Bueno, me dice que como las carreteras de la isla son como son, que los cunetas y los arcenes tienen baches, tal, que si él tiene un coche con, imagino que es un Golf, por lo que dice, con neumático de perfil muy bajito, de 40, que si le recomiendo subir las presiones. A ver, lo primero que te recomendaría sería que te hubieras comprado un coche con un perfil más alto. Y lo que te voy a recomendar, no subas las presiones porque te va a dar un poco igual, tendrías que subirlas muchísimo. Huye de los arcenes, no hagas rases es rebañar con la rueda interior el arcén, no hagas nada de eso y ten cuidado. Llegamos al final de este vídeo, espero que os haya interesado, espero que tengáis claro que no vale la pena gastarse dinero en llantas ni ruedas demasiado anchas y si tenéis dudas está el consultorio, están los comentarios. Dad un me gusta, suscribíos si no os habéis suscrito. Yo creo que hoy mañana llegaremos a los 350.000. Ya está más cerca nuestra meta. Ya sabéis que a los 500.000, Rodrigo va a hacer un striptease. Le estoy convenciendo de eso. A ver, dice que no. Bueno, ya le convenceré. Además, si no, a base de copas. Y lo más importante, bueno, el podcast de los lunes, que no se me olvide. Pero lo más importante es veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!